Bueno, Padre Santiago Martín, muchísimas gracias por atenderme. Buenos días. Gracias, Padre Javier. Encantado de estar aquí contigo y con los espectadores. Bueno, es un gusto enorme. Yo hace tiempo que el Padre Santiago lo vengo leyendo, lo vengo viendo sus videos. Aunque él no lo sepa, ha tenido un admirador oculto, porque también uno va aprendiendo bastante de los más grandes. Es parte de la virtud de la prudencia también hacerse, por lo menos, instruir por los que saben más. Quizás es lo que decía antes de que comenzásemos al Padre Santiago, la gente más joven, quizás algunos, un muchacho de 20 años no lo conozca, difícilmente, porque si está en el mundo menos católico, algunos lo tienen que haber visto, pero lo voy a presentar a propósito formalmente para que bueno, se sepa. El Padre Santiago Martín es español, licenciado en biología, en teología moral y además es periodista. Se ordenó sacerdote hace ya casi más de 40 años, en el año 1979, ¿no? Siendo miembro además de la Tercera Orden Regular de San Francisco, los terciarios. Y después, en el año 1988, decidió fundar los Franciscanos de María. Ahora le vamos a preguntar justamente sobre esta congregación. Gracias al cardenal Suquía y al padre José Luis Martín Descalzo, también sacerdote y periodista, va a llegar al diario ABC de Madrid y también a la televisión española. Y va a trabajar en este último, en el diario, durante muchos años, casi 14 años, al frente de la sección de religión. Pero su gran popularidad, digamos, va a llegar a partir de el programa titulado Testimonio en la televisión española. Escribe, evangeliza, exhorta, es parecido a lo que San Pablo le decía a Timoteo, ¿no? En muchos sitios, especialmente es conocido quizás por la cadena EWTN y también por su canal actual Magnífica TV. También es consultor del Pontificio Consejo para la Familia y fundador de los Franciscanos de María, autor de una veintena de libros. Padre Santiago, bueno, gracias por atenderme. Espero que esté bien. Sí, Javier, muchas gracias a ti también. Bueno, yo quería, como siempre trato de hacer cuando son sacerdotes, preguntar primero cómo fue su llamado a sacerdocio, su vocación, y después cómo ha sido esto de que nos cuente un poco qué son los franciscanos de María para aquellos que tengan interés y quieren conocer la comunidad. Yo creo que hay muchos rasgos comunes a todas las vocaciones. Uh-huh. Una vocación es una llamada. Y es una llamada que se presenta, seguramente las circunstancias sí son diferentes, pero que se presenta de una manera insistente. Es decir, no es algo que viene y ya no vuelve, sino que viene y se mantiene. A veces pasa antibajos esta vocación, ¿no? Pero reaparece. En España hay un río, que es el río Guadiana, que hay un Mm. momento que desaparece y vuelve a aparecer unos kilómetros más allá, a los ojos del Guadiana. Yo creo que así es la vocación. En mi caso concreto apareció muy pronto. Yo a Uh-huh. los 9, 10 años, seguramente era una vocación con unas características pintorescas, ¿no? No sé si quería ser sacerdote o Indiana Jones, no estoy muy seguro, visto desde la perspectiva de los años, que a lo mejor lo que quería ser era Indiana Jones antes de que existiera la película de Indiana Jones, ¿no? Y quería ir a las misiones, estar allí, en fin, seguramente la aventura para un niño, pero sí que quería ya darle mi vida a Dios. Y se mantuvo con sus altibajos, con sus saltos del Guadiana, ¿no? Durante toda la adolescencia. Ya entonces la situación era difícil en la iglesia, ya entonces estaba la crisis. Mis padres, al ver lo que estaba pasando y al pedirle yo entrar en el seminario, me dijeron que no, Mm. por miedo a que después me pudiera salir y no tener nada, me refiero a los estudios. Claro. Y así llegué a los 18 años, empecé a los 17 en la universidad. Uh-huh. Con 18 años cumplidos, había hecho primero de ingeniería, ya le dije a mis padres que yo ya era mayor de edad y que tomaba decisiones sobre mi propia vida y con la oposición lacrimógena de mi mamá y la aceptación resignada de mi padre, me fui al seminario. Mm. Pero el fondo de la cuestión siempre ha sido desde entonces el mismo. Yo no, a lo mejor esto puede chocar, puede parecer extraño, ¿no? Yo siento que no he tenido nunca una vocación específica al sacerdocio, sino una vocación clara a servir a Dios. Uh-huh. Y a servir a Dios
a través de la Virgen María. O sea, si Dios quería que yo fuera sacerdote, yo era sacerdote, pero lo que quería era consagrarme a Él, vivir para Él, ponerme a sus órdenes, a su servicio, y hubiera podido ser un hermano lego, un religioso sin ser sacerdote. San Francisco no lo fue, fue solamente diácono y a la fuerza. O sea, Claro. no, el ser sacerdote es responder a la voluntad de Dios y a la necesidad de la Iglesia. Bien, pero lo que da sentido a mi vida absolutamente, repito, desde la infancia hasta ahora, es ser para Dios, ser de Dios y ser para Dios. Y en ese sentido la figura de la Virgen es esencial, porque ella no fue sacerdotisa, ni lo quiso ser, no tuvo ningún problema con no estar invitada en la última cena, seguramente estaba un rato antes preparando la cena, pero no en ese momento de la consagración y de la institución del sacerdocio. Es decir, lo esencial para mí es Dios, estar al servicio de Dios, consagrarme a Dios, vivir para Dios, estar a sus órdenes. Y por lo tanto yo sentí que Él quería que yo fuera sacerdote, porque es verdad que hacen falta muchísimos sacerdotes, la mies es mucha y los obreros son pocos. Bueno, pues no tenía ningún problema, ¿no? El Señor quiere que sea sacerdote, pues así lo haré, ¿no? Después el Señor me fue mandando a través de mis superiores a estudiar una cosa tras otra. Pienso que mis pecados seguramente han quedado en parte perdonados después de haber tenido que estudiar 3 carreras universitarias, que es una cosa que deja a cualquiera mal de la cabeza. Yo estoy un poco mal de la cabeza, pero espero no estarlo del todo, ¿no? Estoy ahí, ¿no? O sea, yo nunca quise trabajar en medios de comunicación, ni se me pasó por la cabeza, y llevo un montón de años haciéndolo, ¿no? Mi intención no era fundar nada y, sin embargo, he fundado una orden religiosa, siempre con esta idea, ¿no? Estoy a las órdenes del Señor. Y hágase en mi segundo palabra, ojalá que esto no fueran solo palabras, sino que mi deseo es que sea cada vez más verdadero. Me has preguntado, Javier, también por el tema de la fundación de los franciscanos. Exacto, sí. No es un asunto menor, para mí es un compromiso inmenso. Claro. Sobre todo porque ser fundador es una cosa que yo creo que es todavía peor que ser obispo, ¿no? O sea, Sí. ser obispo es complicadísimo. Pienso Sobre todo en que estas es, épocas, ¿no? Porque en estas épocas ser fundador en la iglesia, la verdad que no goza de muy buena propaganda últimamente. claro, ¿cuántos han tenido problemas de todo tipo, ¿no? Bueno, también hay Exacto. obispos que han tenido problemas de todo tipo, es decir, que no es que esté Sí, la sí, cosa sí, sí, sí. bien, quizá hay menos fundadores y más obispos y por eso el número cambia la proporción, pero en todo Sí, caso creo que ser obispo es una verdadera faena que le hacen a un sí, cura y totalmente. nunca he entendido cómo alguien quiera ser obispo y que el que lo acepta está eligiendo un camino martirial. Y ser Bueno, fundador es algo parecido, ¿no? Es una auténtica faena. Pero es siempre lo mismo, Señor, aquí estoy. No es un asunto que me guste, pero aquí estoy, que se haga tu voluntad. ¿Por qué hacen las cosas? ¿No? No voy a emplear expresiones típicas de España, que somos un poquito mal hablados en España, pero realmente fue a la fuerza, a la fuerza. En España decimos que a la fuerza ahorcan, pues fue a la fuerza. O sea, que uno no dice, te levanta por la mañana así como, ¿no? Y dice, hoy voy a fundar algo, ala, venga, que me lo pide el cuerpo, ¿no? No, o sea, tú ves una necesidad. Seguramente hay otros que también ven esa necesidad, posiblemente, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿y por qué yo? Pero también te preguntas, ¿y por qué yo no? O sea, cuando San Juan Bosco funda a los salesianos, ve una necesidad. Los niños en la calle, porque sus madres han empezado a trabajar en las fábricas de Turín y están como ovejas sin pastor. Y cuando San Juan de Dios funda su congregación, sus hermanos, ve una necesidad, ve los locos en las calles de Granada. Siempre se ve una necesidad. La Madre Teresa no dejó su convento porque tenía aspiraciones de ser santa. Bueno, es decir, claro que tenía aspiraciones de ser santa, me refiero de ser una fundadora venerada en los altares, no. Veía una necesidad, veía a los moribundos en las calles de Calcuta. ¿Qué es lo que yo vi? Que fue ese empujón que no pude decir que no, como la película del Padrino, ¿no? Le da razones a las que no se ha podido resistir. Bueno, pues, ¿qué fue lo que yo vi? Pues vi un mundo que se hunde, vi un mundo que se acaba, un mundo y una iglesia que se acaba. Es decir,
estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época. Los viejos modelos de evangelización cada vez sirven menos. Por ejemplo, a nuestros padres, te incluyo a ti, aunque eres muchísimo más joven que yo, a nuestros abuelos, ¿verdad? Les movía algo legítimo, algo auténtico, válido, como era el interés por ir al cielo y el miedo a ir Claro. al infierno. Eso hoy no mueve más a un joven. ¿Por qué? Porque no le mueve. Al contrario, le puede molestar incluso si tú le dices tienes que hacer esto, porque si no Dios te puede castigar. Mira las penas del infierno. Ya no creen en nada de todo esto. A mí me pareció que había que, sin renunciar a esto, porque eso es verdadero, hay vida eterna, hay juicio, hay cielo, hay infierno, eso es verdadero, sin renunciar a eso, me pareció a mí que había que poner el acento en otra cosa, en el agradecimiento, en el amor al amor, en el amor al Dios que nos había amado primero. Siempre, vuelvo a repetirte, la Virgen María como modelo. A ella, a la Inmaculada, no la movía el deseo de tener una preciosa casita allí junto al lago de Genesaret, con unos cuantos criados, en fin, o del interés no la movía. Ni la movía el miedo, no, la movía el amor. Cuando hace su fiat, su sí, no está pensando en intereses ni en miedos, está pensando en amor al amor. Creo que este es el corazón de nuestra espiritualidad, el agradecimiento. Descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo, no solo manifestado en Cristo, Dios es amor en todo. Dios es amor cuando crea este mundo maravilloso. Dios es amor también cuando juzga, porque también el juicio es un acto de amor. Dios es amor cuando perdona y Dios es amor cuando manda a su Hijo. Y a partir de ahí hemos empezado a hablar a la gente del amor, del agradecimiento como expresión de amor al amor de Dios, de amor al Dios que es amor. Este es el corazón de la espiritualidad de los franciscanos de María. Y milagrosamente, de verdad que, como decía San Juan Bosco, entre nosotros todo lo ha hecho la Virgen. Milagrosamente, pues hemos crecido, estamos en 53 países con los grupos de laicos, nuestra televisión se ve en 121 países y hasta más milagrosamente aún, y eso, que esto es milagro de conversión, tenemos vocaciones en nuestros seminarios, bueno, tampoco que sean muchísimas, pero tenemos vocaciones todos los años. Bueno, es para darle gracias a Dios, pero el motivo es este. Vamos a evangelizar desde otra perspectiva, poniendo el acento en el amor debido al Dios que nos ha amado primero, en el agradecimiento, imitando a la Santísima Virgen. Bendito sea Dios que haya, siempre es como un crisol como un mosaico, eso que uno encuentra a veces en el mundo bizantino, ¿no? Que las distintas congregaciones religiosas en realidad no son un fin en sí mismo, sino como son un medio para alcanzar el fin, que finalmente es la santidad, ¿no? Y es por eso que, bueno, existen distintos, como se llaman, carismas, yo no sé si exactamente es la palabra, pero bueno, distintos modos de alcanzar el fin, que es eso. Y por eso algunos se sienten más inclinados a unas congregaciones o a unas comunidades que a otras. Bueno, eso es para aquel que tenga la inclinación o la vocación a la vida sacerdotal o religiosa. Pero el resto del mundo sabemos que la vocación es el llamado general a la santidad, ¿no? Y uno de los temas que yo quería comentar o charlar con usted, mejor dicho, era justamente esto de cuál es el modo o la espiritualidad que un católico, ¿no? En el mundo de hoy, no en la Edad Media, no en el Renacimiento, no en los primeros siglos del cristianismo, tiene que intentar llevar ante el mundo, este mundo que justamente no quiere escuchar más hablar de Dios, ni del infierno, ni del cielo, ni nada, sino que al contrario, se burla de todo eso, ¿no? Es necedad para un mundo que ya no es ni gentil ni es judío, ¿no? Ya no es necedad ni locura, sino que es un mundo en gran parte que ha apostatado de Cristo. O sea, ¿cómo hacer para llevar una espiritualidad católica frente a un mundo, e incluso frente a gente que puede ser, se puede decir a sí mismo católica, pero en realidad vive un catolicismo, como decía Benedicto XVI, que es un relativismo más que un catolicismo. ¿Cómo uno puede llevar una espiritualidad católica en el mundo de hoy, en el siglo XXI? Creo que este cambio profundo, radical, que ya se ha instalado y que nos acosa con por ejemplo, la ideología de género, ¿no?
La situación en Argentina desde ese punto de vista es terrible, pero no solo en Argentina, esto es una cosa mundial, aunque en unos sitios es peor que en otros. Creo que esto exige también en el católico un cambio profundo. Por ejemplo, hasta hace unos años, dependerá del país, unos años, la situación en África, te lo aseguro, Javier, no es la misma que la situación en Europa Occidental o la situación digamos, la parte sur, los 3 países del sur de Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, no es lo mismo que de ahí para arriba, Perú, Colombia, es decir, no se puede generalizar porque estamos ante una situación parecida, pero sí que hay algunas características generales que sirven. El católico hasta hace poco tenía suficiente con ir a misa el domingo. La inmensa mayoría de los católicos practicantes, hablo de ellos, transmitían la fe a sus hijos sin mayor problema. La inmensa mayoría de los católicos habían recibido solo la formación de la primera comunión. Algunos de ellos la confirmación, pero ni siquiera a veces esa formación existía y se hacía la confirmación de aquella manera. Esto servía en un tipo de sociedad, o ya esto no sirve más. Sirve más. Y esto es lo que tenemos que entender. Si nosotros no somos capaces de afrontar este cambio profundo con una nueva manera de evangelizar y de preparar a nuestra gente, estamos siendo devorados, por un lado, por el ateísmo y por otro lado, por las sectas, que son también un gran enemigo, porque tocan el corazón de la gente y además lo van a hacer desde la perspectiva del interés, la llamada teología del éxito. Creo que el grupo, no sé cómo llamarle, de Pare de Sufrir, es muy representativo de esto que estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo veo que hay que hacer? Lo que hemos empezado nosotros a hacer. El católico tiene que entrar en un grupo. Punto. Esto no es opcional. Esto no es opcional. Del mismo modo que la Iglesia en un momento dado estableció la obligatoriedad bajo pecado mortal de ir a misa el domingo. Hoy no digo que establecer la obligatoriedad bajo pecado mortal de estar en un grupo. No, tampoco estamos en una época para eso. Pero sí, en mi opinión, un católico que solo va a misa el domingo y que no está en una comunidad, la que sea, pero en una comunidad vital, en una comunidad donde su corazón está siendo caldeado por la presencia del Señor en medio de los discípulos, ese católico sucumbe ante el inmenso reto que tiene por delante. Por supuesto que no basta con eso, pero esto es una condición para mí casi tan importante como la misa del domingo, casi tan importante. Siempre depende, dependiendo qué tipo de grupo sea, ¿no? Pero eso es cuestión del discernimiento de cada uno. Claro. Es decir, tú tienes que elegir. Esa es una decisión tuya. Y quizá a lo mejor la primera elección no es la adecuada. Bueno, pues eliges otra, ¿no? Tampoco tienes por qué pensar que ese grupo que has elegido es Dios o es la Iglesia, porque no lo es. Dios es Dios y todo lo demás no es Dios. Y la Iglesia es la casa común, pero la casa común, tú estás en ella desde cualquier perspectiva. O sea, por ejemplo, las iglesias antiguas, al menos en Europa, eran muy estándar. La nave central, el altar grande puesto al fondo de la iglesia, el altar principal, y luego había capillitas en los lados. Tú estabas en una capillita que estaba dedicada a San José, en otra capillita estaba dedicada al Sagrado Corazón. Muy bien, un pequeño altarcito, y tú estabas en la capillita del Sagrado Corazón, pero pertenecías a la iglesia. No era una iglesia aparte. Y si después de repente te entraba más devoción por San José, pues te ibas a la capillita de San José. Ya estaba, no pasaba nada, ¿no? Pero hay que estar en una comunidad. ¿Qué hay que pedirle a esa comunidad? Yo creo que hay que pedirle al menos 2 cosas. Primero, hay que pedirle espiritualidad, dirección espiritual. Espiritualidad y dirección espiritual. Y segundo, hay que pedirle formación. Una formación sistemática, no una formación de a ver qué estudiamos esta semana o a ver qué libro empleamos este año. No, una formación sistemática.
que a ti te estén preparando como laico para afrontar el reto de defender tu fe fuera de tu familia y dentro de tu familia, es decir, de transmitir tu fe. Que tú sepas dar respuestas a las preguntas que te hacen. Esto no se hace en un día, y que da, repito, una formación sistemática, una formación para laicos, pero completa y sistemática. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento ya 9 cursos de formación, estamos preparando el 10º, después si Dios quiere un 10º, 12º. Hay una formación sistemática, cada uno tiene 52 temas. Estamos intentando dar algo serio para que el laico tenga un material, unos recursos con los que, repito, defender su fe, evangelizar y transmitir la fe en su propia familia. Espiritualidad y formación. Yo creo que una tercera cosa, que esta quizá pueda ser menos importante y más opcional, perdona que la garganta la tengo regularcita. Una tercera cosa es que el laico hoy tiene que estar enterado de lo que pasa en la iglesia. Y me parece que esa familia espiritual tiene que informar. No solamente tiene que formar, sino también tiene que informar. Porque de lo contrario, ese laico está sumido en un mundo de confusiones. Se entera de que hay un escándalo en tal diócesis, la que sea, y por lo que sea, que no todos los Sí, 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 escándalos sí. son de tipo sexual, económico, de lo que sea. Pero ¿a través de qué se entera? A través de los medios de comunicación generalistas, que van a contar lo que ellos quieren contar. Entonces, si el laico no está formado e informado, es muy frágil, repito, en un contexto tan complicado y tan difícil como el que estamos viviendo. Creo que estas son características que hoy son urgentes ofrecer a los laicos. Aprovechando esto último que recién decía, ¿no? De justamente y la condición de periodista. Habitualmente un periodista está acostumbrado a, como decimos aquí en Argentina, a gambetear la pregunta, ¿no? O mejor dicho, gambetear la respuesta y no decir exactamente. Una vez haciéndole un llamado telefónico a Monseñor Héctor Aguer, un arzobispo muy bueno que tenemos acá en La Plata, hoy ya emérito, me dijo por teléfono una cosa que fue muy graciosa. Me dijo, mira, dice, padre, yo le dije, mire, monseñor, voy a hacer algunas preguntas, si alguna no la puede, le parece que no es inconveniente, simplemente le mandó un listado de preguntas para una entrevista. Me dijo, mira, Javier, me dice, no hay ninguna pregunta que no se pueda responder. Entonces, yo esta pregunta que voy a hacer ahora es a caballo de lo que recién decía. Y es el planteo siguiente, que a veces los laicos nos dicen a los sacerdotes, puntualmente a mí, más de una vez, me dice, padre, ¿usted por qué no habla de ciertos temas? ¿Usted por qué no mete el dedo en ciertos puntos? Bueno, ya yo he tenido algunas dificultades porque, claro, hay como decía Quevedo, por amarga la verdad debo echarla de la boca, digamos, ¿no? Y bueno, pero a veces la verdad es bastante amarga, incluso para un laico sencillo, y, y a veces no es que los medios de comunicación, ciertamente que sí, muchos veces magnifican o muestran siempre la parte mala de la iglesia y todo, pero a veces muestran objetivamente ciertos temas que uno no puede ya obviar y decir esto no existió. Y algunos sacerdotes muy buenos y algunos laicos muy buenos también dicen, mejor ni siquiera enterarse de estos temas, mejor no hablar de estos temas, porque si no, es bueno, es como que uno está viendo la parte siempre negativa de la iglesia y no se puede construir sobre lo negativo, no se puede construir sobre lo dialéctico siempre. Pero también es verdad lo que usted recién decía, es que tampoco se puede negar la realidad y no se puede decir es todo algo magnificado por la prensa. A ver, ¿yo cómo le explico a la gente en el confesionario cuando me van y me dicen, padre, bueno, yo estoy en concubinato y quiero comulgar igual porque ahora, por lo que he visto, parece que hay un montón de curas que te lo dejan hacer a eso? O cómo le explico cuando hay escándalos de, no sé, lo que fue el año pasado, gracias a Dios terminó la cosa esa del sínodo de la Amazonia con todos los famosos curas que se iban a casar y al final eso no fue así. O sea, me parece que uno como sacerdote y como comunicador hay ciertos puntos que no puede no tocar, con prudencia, con caridad, pero digamos, creo que la política del avestruz, de colocar la cabeza bajo la tierra, al final de cuentas termina no siendo muy, muy saludable, ¿no? Esto es una pregunta o una reflexión tuya. Yo estoy completamente de acuerdo con la reflexión tuya. Sí, no, mi pregunta es, Vivir ¿cómo comunicar estas cosas dolorosas y difíciles? Esa es mi pregunta, incluso como cura joven se lo pregunto a un cura más viejo. Javier, creo que todo se puede decir cuando se dice con amor. Lo digo de verdad. Mira,
Nosotros en nuestra televisión, Magnificat.tv, en los 7 primeros meses del año, los datos que tenemos hasta julio incluido, hemos llegado a 300 millones de personas, con datos certificados. 300 millones de personas. Muchísimo. Impresionante. Claro, esto se ha debido sobre todo a la cuestión de la clausura, la gente no ha podido ir a misa, ha buscado, etcétera. Bueno, nuestra misa es seguidísima. Bien, de acuerdo. Yo todas las semanas hago un comentario a la actualidad de la Iglesia o a la actualidad de la sociedad desde la perspectiva católica. Todas las semanas. Hay semanas que contento a todos y hay semanas en que descontento a la mayoría, ¿no? A veces a un sector y otras veces a otro sector. Intento no insultar nunca. Por ejemplo, cuando algunos blogs católicos que defienden incluso la tradición y que defienden la enseñanza de la Iglesia durante estos 2000 años, los autores del blog, los blogueros, son moderados y equilibrados, pero luego en esos blogs se escriben cosas inmundas, insultos, a veces calumnias, contra el Santo Padre, contra los obispos. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Es decir, la verdad tiene que ser defendida con caridad. Lo que no se puede es insultar. Y muchos, demasiados de los católicos que son considerados y se consideran a sí mismos poseedores de la verdad y defensores de la verdad, se les va la lengua o se les va la pluma y escriben barbaridades. Esto no se puede hacer. Esto desprestigia la causa que defiendes. Por eso yo no creo que haya temas intratables. Creo que hay temas tratables siempre desde la caridad y desde la verdad. Yo llevo años haciendo esto. Tú has hecho antes mi presentación. Llevo años haciendo esto, años. Y no digo que haya acertado siempre, porque no he acertado siempre. Porque habrá veces, de verdad, y no tengo ahora en la mente una cosa concreta, pero seguro que me he equivocado. Pero intento afrontar todos los temas. Intento afrontarlos con la caridad, sin insultar a nadie, diciendo, creo que esto es así, pero también hay que dejar siempre el juicio de la persona. Hemos aprendido, es un concepto básico de nuestra tradición moral, que se condena el pecado, pero no el pecador. Correcto, sí, exactamente. Lo que está es la condena de la persona, desde un sector y desde el otro sector. Esto es lo que no puede ser. ¿Qué tipo de iglesia queremos construir fiel a la tradición, fiel a la enseñanza de la Iglesia, si nos hemos convertido en vándalos que están cortando cabezas, insultando a la gente? Esto no puede ser. Ahí es donde tenemos todos que hacer una revisión profunda. Yo creo que esto es una reflexión mía, que, claro, la crisis actual que estamos viviendo en la Iglesia, que es de público conocimiento, no hace falta esconder ninguna cosa. Antes en la Edad Media uno conocía apenas a su párroco y quizás ni sabía cómo se llamaba el papa de turno, digamos, ¿no? Hoy por hoy uno en un teléfono o en una tablet, en un computador, ya enseguida se da cuenta de las noticias que suceden en la misa, la última misa del Papa el día de hoy en directo, en vivo en directo desde la Casa Santa Marta. Creo yo que esta crisis grande que estamos viviendo a nivel eclesiástico, en cuanto a la iglesia militante, o pues la iglesia santa por el fundador, no por nosotros que somos unos miserables, también puede engendrar, como se dice en filosofía o en teología, per accidens, o sea, accidentalmente, esta reacción a veces de algunos laicos, pero que hay, a ver, y se me entienda bien lo que digo, hay un peligro de una protestantización de la iglesia, no solamente desde el ámbito progresista, digámosle, sino también una posible protestantización de la iglesia, incluso de un sector, llamémosle más, entre comillas, como se dice en los medios, de derechas o conservadores o tradicionalistas, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque se va creando como un juicio propio, ¿no? Entonces termino siendo yo finalmente el que dice qué es la tradición, qué es el magisterio. Yo he insistido siempre mucho en este tema, sea el obispo que sea y sea el papa que sea,
porque nosotros no seguimos a una persona física que puede ser este obispo, este cura, este papa o esta monja, sino a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Y seguimos a una iglesia que tiene 2000 años, no que nació hace 20, 30 o 100 años nada más. Entonces hay un peligro y es difícil ese equilibrio a veces, sobre todo para los laicos me parece, entre defender la doctrina de la iglesia sin atacar a la persona concreta que puede estar errando, como podemos estar errando también nosotros, y atacar a la persona intentando defender la doctrina. No sé si qué le parece. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es peligroso. Esa protestantización viene por ambos lados. Por Mm. ambos lados. Es decir, claro que pudiera ocurrir, como una hipótesis de trabajo, pudiera ocurrir que en la Iglesia se cometiera una herejía. No ha ocurrido nunca en 2000 años. Mm. No ha ocurrido nunca. Digo, como una hipótesis podría ocurrir, pero es que no ha ocurrido nunca. Mira, yo, de verdad, todos los días, y especialmente cuando determinadas noticias me asustan o me duelen, Mm. y casi todos los días hay noticias que me asustan y me duelen, pero todos los días, en mi oración diaria, Mm. empiezo diciendo, Señor, yo confío en ti. Mm. Jesús es el fundador de la iglesia, no soy yo. Jesús es el que ha dado su sangre para fundar la iglesia, no soy yo. La Santísima Virgen María es la reina de la iglesia, no soy yo. Yo tengo que confiar en Dios. Eso no significa que yo tenga que no hacer nada. Ves una persona que se está ahogando y tú dices, yo Sí, confío en sí, Dios claro. y que le salve, pues ya le salvará Dios, ¿no? Mandará a sus Claro. ángeles y le salvará. No, yo tengo que Mm. intentar rescatar a esa persona, ¿no? O una persona está muriéndose de hambre, digo, pues ya mandará a Dios un milagro y convertirá las piedras en pan, y yo no le voy a dar limosna. Ese no es nuestro camino. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero sabiendo y creyendo profundamente en el amor de Dios. Yo creo que este es un momento en el que hay que tener la valentía de hablar claro, pero con caridad. Y sobre Mm. todo hay que tener una actitud de profundísima esperanza en que Dios es el que lleva la historia y también la historia de la Iglesia. Por otro lado, también te digo, ¿no? Cada uno tiene sus papas, ¿no? Yo he nacido y he crecido con San Juan Pablo II. Me ordenaron sacerdote al año siguiente de ser él elegido papa. Ha sido el Mm. papa de mi vida. Como periodista le he acompañado a bastantes viajes. He estado con él a solas varias veces. He celebrado misa con un pequeño grupo en su capilla privada en el Vaticano varias veces. He concelebrado, quiero decir, lógicamente el presidía. Sí. Es decir, es el papa de mi vida. Pero toda esta situación actual, fíjate, me está llevando a fijarme muchísimo más en Jesucristo y a decir, ¿qué dice Jesucristo? Antes que quizá antes con más facilidad decía qué dice el Papa. ¿Qué dice Mm. Jesucristo? Sin Claro. desdoro al Papa actual. El Papa actual fue cariñosísimo conmigo cuando él estaba de arzobispo en Buenos Aires, cariñosísimo. Estuve con él varias veces en Buenos Aires y tengo un recuerdo excelente. Yo he sido consultor hasta que desapareció el Pontificio Consejo de la Claro. Familia, del cual él formaba parte, y siempre fue extraordinariamente amable, acogedor conmigo. Como Papa he estado con él varias veces. Bueno, después hay cosas que uno tiene una sensibilidad, otro tiene otra, de acuerdo, pero al final tenemos que centrarlo todo en Cristo. Ujú. Centrar todo en Cristo. Esa era la máxima de San Pío X. Centrar todo en Exactamente. Cristo. Volver a resumir todo en Cristo. Y creo que a aquellos que les gusta menos el Papa actual o que no les gusta nada, que hay de todo, bueno, pues quizá tendrían que aprovechar esta situación para centrar todo en Cristo. Y aquellos que están entusiasmados hasta el máximo con el Papa actual, me parece muy bien, me parece estupendo, pues quizá tendrían que pensar qué hacían con los papas anteriores, porque a lo mejor con los papas anteriores eran terribles y los insultaban y los denigraban, y no me parece que eso sea tampoco justo. Al final, de verdad, lo importante es centrar todo en Cristo y, a ser posible,
hacerlo como lo hizo siempre la Virgen María. Exacto, en vez de no entusiasmarse con los hombres, sino con nuestro Señor, con Dios justamente. Porque los hombres podemos también fallar y algunos caerle mejor que otros. Es cierto. En base a todo esto, padre, muchos hoy por hoy están planteando, incluso en la iglesia, no, porque no se puede negar esto de la crisis que hablábamos antes, que nos estamos encontrando, como dice el catecismo, a mí me preocupa esto porque hay muchos fieles que están cayendo en esto. Sabemos que la historia tiene un principio y va a tener un fin también, ¿no? Y sabemos también por la historia de la Iglesia que crisis hubo siempre. Claramente que la que hoy por hoy estamos viviendo parece bastante más compleja que otras. Y entonces algunos católicos están diciendo, bueno, es lo que dice el catecismo. O sea, estamos al final de los tiempos, ya estamos llegando muy cercano al final de los tiempos. Al final de los tiempos, dice el catecismo, habrá una gran apostasía, van a quedar pocos fieles, se plantea todo este tema del coronavirus y todo lo demás con que, bueno, dicen, se dan cuenta, miren, no hay misas, entonces va a haber tiempo en que no va a haber sacrificio. Yo medio como que, lo digo personalmente, soy un poco reacio a ver hacia adelante. Me gusta más bien mirar hacia atrás para poder prever hacia adelante. Pero algunos católicos como que se sienten con temor o creen que hay que bajar los brazos y ya está, se viene el fin de los tiempos, entonces no queda otra que irse a un búnker y la última revelación de la última aparición de la última virgen o del último vidente. Eh, ¿Cuál es la espiritualidad de un católico ante tiempos que creen que son los últimos, cuando en realidad más debería preocuparle a uno, creo que el fin de su propio tiempo, el de su propia vida, el de su propio vencimiento? Exactamente lo que tú estás diciendo, Javier. Sí que hay un final de los tiempos. Cuando llegue el momento, de forma colectiva, vendrá nuestro Señor en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Vale. Pero el Señor nos ha dicho que nadie sabe el día y la hora. Por lo tanto, lo que tenemos que preocuparnos es el final del tiempo personal de cada uno. Porque hay un final de mi tiempo para el cual tampoco sé el día ni la hora. Y que puede venir como el ladrón en la noche. Que Claro. puede venir por un contagio del virus, que has tenido menos precaución de la debida y te has contagiado. Oye, puede venir por un infarto, puede venir por un cáncer, puede venir por un accidente de tráfico o por el paso inevitable de la edad y de los años. Ese final de mi tiempo y el final de mi tiempo también colectivo de mi familia, que es digamos, mi entorno tal más próximo y que puede estar dañada o dañándose o resultar dañada a futuro, ese es el que me tiene que preocupar. Yo creo que detrás de toda esta pasión por lo esotérico que viven unos católicos, bueno, como tú decías, la última supuesta vidente o el último supuesto mensaje, tal, y andan de un lado para otro, pues también puede ocultar una falta de confianza en Dios. Tengo que vivir el momento presente en Dios, dándole gracias a Dios y confiando en Él a nivel social. Mira que lo estáis pasando mal en Argentina porque la situación Sí. allí es gravísima. Hay muchísimos franciscanos de María en Argentina. Es un país que he visitado un montón de veces y tengo la impresión de que es la zona cero, la zona cero del desastre que vivimos. Pero hay tanta buena gente en Argentina, hay tantos sacerdotes magníficos y tantos laicos extraordinarios. Por lo tanto, miremos eso también. No dejemos que nuestros ojos se queden empañados por la oscuridad de lo que va mal, porque entonces nos convertimos en personas no solamente depresivas, sino deprimentes. Van mal muchas cosas y todas las cosas que van bien son muchísimas más, infinitamente más, y siempre la confianza en Dios. Por eso te decía antes que creo que vivimos en un tiempo en el cual hay que vivir de una manera especial la virtud de la esperanza. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios. Padre Santiago, es un gusto enorme conversar con usted y también es un gusto enorme que la gente que quizás que más joven
no, no lo tenía presente lo conozca, tanto a usted como también a su congregación. Yo realmente muchas veces le decía antes que me toca tratar de aconsejar a los muchachos respecto de a qué seminario entrar, a qué congregación, depende también, cada uno tiene su secreto, ¿no? Como decía un gran filósofo italiano que fue Cornelio Fabro, sacerdote también estimatino, el secreto que Dios tiene para con cada alma en particular. Entonces Dios tuvo un secreto con el padre Santiago Martín, quería que fuera sacerdote, después periodista, fundador, a pesar suyo y todo lo demás, y con cada uno tiene un secreto, ¿no? Entonces, a aquellos jóvenes que también quieren conocer la comunidad, bueno, sepan que existe. Uno no está haciendo una publicidad acá y no me puse de acuerdo con el padre Santiago, simplemente es verdad, porque cada vez a veces es complicado saber a dónde recomendar a un muchacho a qué congregación o seminario entrar. Pues, obviamente, cada uno es distinto y está buscando formaciones distintas. Así que le agradezco muchísimo este tiempo que se ha tomado con nosotros. Es la primera vez que hablábamos en privado y en público, así que también para mí ha sido un gusto, es como hablar con una especie de personaje al que uno reconocía como un personaje ilustre y a quien uno admiraba, porque siempre admiré cómo sopesa cada palabra bueno, y sabe qué tiene que decir en cada momento, sin traicionar nunca la verdad, con prudencia y con caridad. Así que le dejo las palabras finales para que usted se despide también de la audiencia. Primero, de verdad, Javier, un gusto y un honor haberte conocido. En serio, me recuerdas tantísimo cuando yo empezaba. Y, y lo que a mí me enseñaba José Luis Martín Descalzo cuando yo era un joven sacerdote que empezaba. El éxito que se consigue a través del escándalo es un éxito que te destruye. El éxito que dura es el éxito que se consigue con la prudencia, con el equilibrio y sin querer llamar la atención. Eso ha sido decisivo en mi vida. Repito, no significa que siempre lo haya hecho bien. Y eso creo que es una característica de todos los sacerdotes que estamos en medios de comunicación. Somos servidores de Cristo, servidores de la palabra. No utilizamos a Cristo o a la palabra para servirnos a nosotros mismos, sino que nosotros nos hemos puesto al servicio de Cristo, al servicio de la palabra. El Señor nos utiliza porque nos hemos dejado utilizar. Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, decía el profeta. Y damos al Señor que nos ayude. Y quisiera terminar, me has dado la oportunidad de que acabe, quisiera terminar con una bendición especial por los enfermos. Una oración especial por todos los que están padeciendo las consecuencias del virus. Es terrible, pero no solamente por los enfermos, sino por todos aquellos que están viendo cómo su economía se destruye, tanta gente que se ha quedado sin empleo. Es una situación en Argentina, en España, en el mundo, es una situación espantosa. También por aquellos que se ven forzados a emigrar porque en su país hay situaciones terribles, pienso Venezuela, es una crisis humanitaria, es escandaloso lo que está pasando ahí ante la pasividad del mundo y se ven forzados a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas, donde no saben qué les espera, no digamos situaciones nunca iguales, pero parecidas en África, en Siria. Creo que nuestras oraciones, las mías, van por estas personas y quisiera mandarles a ellos de una manera especial una palabra de esperanza. Dios existe, Dios te ama infinitamente, aunque uno no entienda a veces detrás de qué nube está escondido Dios, detrás de cualquier nube que está brillando el sol. Que Dios te bendiga a ti, especialmente en el trabajo maravilloso que haces. Muchas gracias, Padre Santiago. Un fuerte abrazo y bueno, bendiciones mutuas. Gracias. Adiós. 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 Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.